Conectas Podcast. Dicen que Pablo Escobar les planteaba a los funcionarios oficiales un dilema simple: plata o plomo. Es decir, o aceptan el soborno o se mueren. Tristemente, esa frase todavía sirve para entender la relación del narcotráfico con el poder en América Latina. En países como México, Colombia y Venezuela, desde hace décadas se asume que el crimen organizado ha permeado instituciones públicas. Pero ahora también estamos viendo casos en países que hasta hace poco no habían sufrido ese drama. Esta semana en Tenemos que hablar, así se infiltra el narco en los estados latinoamericanos. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Se ha permeado por parte del crimen organizado, presuntamente vinculado al Tren de Aragua, una institución muy importante de nuestra democracia, y eso sin duda que es un riesgo para todo el país y por lo tanto se debe resguardar, proteger y dar garantías desde la justicia civil y desde el Ministerio Público. Hace algunos días, el diputado Raúl Soto expresaba en el Congreso chileno su preocupación por un nuevo escándalo de militares involucrados en narcotráfico, esta vez en la Fuerza Aérea. Es que los carteles hoy extienden silenciosamente su influencia en las estructuras estatales de América Latina y de paso comprometen la seguridad, la economía y la propia democracia. Estoy con Cristian Asensio, editor de Conectas, para hablar de esos casos que demuestran lo que parecía antes un problema de ciertos países, pero ahora es una realidad continental. Casos como el arresto de los soldados chilenos, el de un ministro de seguridad en Costa Rica, otro caso en Uruguay, en fin. Hola, Cristian. Hola, Mauricio, un gusto estar acá. Cristian, ¿qué está pasando que aparecen cada vez más casos de funcionarios públicos involucrados en el narcotráfico? Sí, eso que dicen no es un dato menor, porque nos costó mucho ponerle límites justamente a la cantidad de casos de los que íbamos a hablar en este podcast. Es que, como es lógico, siempre partimos nuestra investigación de todas las semanas y en todos los análisis, hablando con los miembros del Hub de Conectas. Tenemos miembros, como tú sabes, en toda Latinoamérica, y también buscamos mucho lo que se ha publicado en redes y lo que se ha publicado en medios de referencia de toda la región. El tema es que no importa en el país que busques, vas a encontrar sí o sí casos de funcionarios públicos corrompidos por el narcotráfico. Pueden ser casos en investigación o casos ya comprobados, pero no hay ningún país que se salve de tener este tipo de casos. Sin ir muy lejos, en tu país, Colombia, el asunto tiene raíces antiguas, ¿no es cierto? Claro que sí. De hecho, Pablo Escobar llegó a ser suplente en la Cámara de Representantes y compraba políticos, compraba policías y hasta periodistas. Y en general la infiltración llegó muy alto. Por ejemplo, hay sospechas de que el expresidente Álvaro Uribe recibió plata del cartel de Medellín para su campaña al Senado, según documentos desclasificados en Estados Unidos. Y a mediados de los años 90, el llamado Proceso 8000 puso al presidente Ernesto Samper a defenderse durante todo su periodo de haber recibido dineros del cartel de Cali. Hasta el día de hoy hay sospechas de la presencia de dinero sucio en la política. Pero ahora es muy distinto porque a ningún narco se le ocurriría ocupar personalmente una curul en el Congreso. Te agrego el caso de México, Mauricio. Es un país que también tiene una larga tradición de presencia del crimen organizado también en la política. Por ejemplo, este año las primeras elecciones para jueces, que ya se había advertido que podía traer algunas consecuencias negativas en este experimento que hizo México este año, derivó en la elección de algunos candidatos que fueron abogados de narcotraficantes. Una es Silvia Delgado, que fue abogada del Chapo Guzmán. Ella fue elegida para ser jueza penal. Además, vale recordar que más de 40 candidatos a distintos cargos fueron asesinados entre 2023 y 2024 en ese país. Es decir, que el narco está muy metido en la política mexicana y esto todos los mexicanos lo saben. Justamente el otro caso actual es el del hijo del famoso Chapo Guzmán, que se llama Ovidio, que acaba de declararse culpable en su juicio en Estados Unidos, lo cual tiene al borde de un ataque de nervios a muchos en México, porque se especula que este Chapito está negociando con la fiscalía para entregar los nombres de los funcionarios que lo ayudaban en el negocio a cambio, por supuesto, de una condena menor.
En medio de eso, Jeffrey Lichtman, que es el abogado del Chapito, trajo a la memoria el caso del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa mexicano, quien fue capturado en Estados Unidos en 2020 por narcotráfico. Pero semanas después fue liberado y enviado de vuelta a México y no ha enfrentado ningún proceso. Ese caso justamente hace generar muchas dudas sobre la calidad de las investigaciones contra altos cargos. El abogado también dijo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, actuaba como brazo de relaciones públicas del cartel de Sinaloa, por lo que Sheinbaum anunció acciones legales contra Lichtman. Claro, Sinaloa es una de las regiones donde el narco amenaza más profundamente las instituciones. Tanto así que en 2019, cuando las autoridades se atrevieron a capturar al mismo Ovidio Guzmán, el cartel se tomó a sangre y fuego a Culiacán y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo que ceder a las exigencias y liberarlo para no poner riesgo a más gente. Se podría decir que en Sinaloa eso de plata o plomo se aplica a full. Hay un documental que se llama Culiacanazo que cuenta los hechos de ese día en que el narco tomó la ciudad. Hablé con Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, una ONG que se dedica a fomentar la transparencia y los derechos humanos en ese estado mexicano, quien explica cómo se ha infiltrado el crimen organizado en las instituciones mexicanas. Respecto a la pregunta de qué manera se ha infiltrado el crimen organizado y el narcotráfico en instituciones, ya sea en la política o las fuerzas militares en México y principalmente en Sinaloa, vemos que lo han hecho a través de los cargos de representación popular, ¿no? Muchas de las personas que llegaron a través del voto, sus campañas fueron financiadas a través de recursos ilícitos, que proviene del crimen organizado, y pues bueno, una vez que ya llegan al poder, vienen con esta deuda, ¿no? A los cárteles, al crimen organizado, y pues bueno, esa es una forma, y la otra forma en cómo también se han infiltrado en las instituciones gubernamentales es a través del soborno, ¿no? Del pago de favores. Entonces creemos que esta es una práctica ya muy institucionalizada por parte de nuestros gobiernos y que ha permeado de tal manera que ahorita muchas de las decisiones prácticamente el crimen organizado está detrás de ellas. ¿Y qué ha hecho el gobierno ante la gravedad de los hechos que cuenta Marlene León? Bueno, la visión de Marlene es bastante crítica, pero escuchémosla. Yo creo que hay un estado de negación, ¿no? Y justo porque hay una negación a la problemática, ha permitido que esta vaya creciendo más y más, ¿no? También justo porque no hay esta voluntad política de querer abatir el crimen organizado, no solamente desde el tema del trasiego de la droga, ¿no? Recordemos que el crimen organizado en los últimos años ha expandido, ha diversificado su manera de obtención de recursos y pues muchas de ellas tienen que ver a través de la obra pública, a través de su participación en la empresa inmobiliaria, también en el tema del propio mercado. Eso lo que quiere decir, por supuesto, es que el narcotráfico hoy es mucho más sofisticado y extiende sus tentáculos a otras actividades supuestamente legales, como quien dice. Sí, porque como dijimos en un principio, México no es el único país con alta penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político militar. En Venezuela hay un caso reciente que dejó más que claro cómo la línea entre crimen organizado y poder institucional es cada vez más difusa. Es como que el crimen organizado se transformó en el poder y viceversa. Estamos hablando de la reciente admisión de culpabilidad del general venezolano Hugo El Pollo Carvajal por narcotráfico y terrorismo. Y por supuesto no es el primero, Cristian. No, hay otro general, Cliver Alcalá, que cumple en Estados Unidos una condena a 21 años de cárcel como miembro del Cartel de los Soles, una red dedicada al tráfico de cocaína y que ayudaba a algunos grupos armados en Colombia. Ese nombre de Cartel de los Soles se creó para describir a grupos de altos oficiales del ejército venezolano que estarían dedicados a actividades como el tráfico de drogas, de oro, de gasolina, etc. El periodista venezolano César Batis, director del medio El Pitazo, nos explica más sobre este tema. En el caso venezolano, lo que hemos visto hasta muy poco, o lo que tenemos pleno conocimiento, es que funcionarios militares y policiales ayudan logísticamente al traslado de la droga a través de diferentes rutas que atraviesan Venezuela. Son los funcionarios militares y policiales, algunos de ellos copartícipes en la logística para que tanto por vía terrestre, aérea o marítima se desplacen los cargamentos de droga hasta salir a puertos. En Venezuela no se puede hacer sin el consentimiento y el apoyo de miembros de la Fuerza Armada y de miembros de organismos policiales con conocimiento de funcionarios del gobierno.
de líderes políticos que han estado conscientes de que esto estaba ocurriendo. Pues lo que dice César Batis se puede aplicar, por supuesto, en otros países, porque la capacidad de corrupción del narcotráfico no conoce fronteras. Exacto, y por lo mismo cada vez hay más casos de funcionarios investigados por corrupción en países con fama de tranquilos o de fomes, como decimos en Chile. Justamente Chile es uno de estos países. En Costa Rica, por ejemplo, está el caso del ex ministro de Seguridad, Celso Gamboa, que enfrenta un proceso de extradición desde Estados Unidos por tráfico de drogas. En Uruguay hay serios indicios de que uno de los narcotraficantes más famosos y excéntricos de los últimos años, Sebastián Marcet, que tuvo hasta su propio equipo de fútbol, fue ayudado por funcionarios de su país para obtener un pasaporte que en su momento le permitió salir de Dubái, donde estaba detenido. Después Marcet además logró escapar de Bolivia y en un video aseguró que fue con ayuda de un jefe policial boliviano que se llevó obviamente su tajada. Y hace apenas unos días se presentó el caso del que hablábamos al comienzo, cuando 5 miembros de la Fuerza Aérea chilena resultaron capturados por transportar ketamina en aviones oficiales. ¿Nos puedes dar más detalles de esto, tú que estás allá en Chile? Sí, te cuento, Mauricio, que este caso ha impactado profundamente en Chile y uno de los militares detenidos confesó que él mismo se ofreció a llevar la droga porque necesitaba el dinero, porque tenía algunas deudas. Dijo que cuando quiso salirse del negocio, lo amenazaron con matarlo a él y a su familia. O sea, otro ejemplo del famoso plata o plomo. Claro, porque que el narcotráfico haya logrado permear a instituciones altamente jerarquizadas y herméticas es una señal de que muy posiblemente otras instituciones, como las civiles, ya fueron infiltradas. Además, pocas semanas antes, ya se había detenido a militares, esta vez del Ejército de Tierra, transportando cocaína. Y en años anteriores se ha formalizado también a policías, carabineros, que es nuestra fuerza pública uniformada. Es decir, que no es el primer caso. Te invito a escuchar lo que dijo sobre este tema el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que creo que resume muy bien la preocupación de gran parte de la población chilena. Es grave la corrupción en toda institución asociada al combate a las organizaciones criminales, pero es especialmente sensible en las instituciones vinculadas a la defensa nacional y a las fuerzas de orden y seguridad pública, porque después de ellas no hay nada más. Y esto, por supuesto, debe haber producido una enorme crisis de confianza en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, claro, y la crisis de confianza se extiende también al sistema judicial. Este mismo mes, en Chile, un tribunal dejó en libertad a un presunto sicario venezolano horas después de haber ingresado a la cárcel por un correo electrónico con información errónea. Bueno, está en investigación si fue una negligencia o hay corrupción acá. Pero el sujeto huyó a Perú en un Uber que contrató para transportarlo 2.000 kilómetros y que le costó más o menos $2.500. El Poder Judicial se dio cuenta del error recién una semana después. En todo caso, queda claro que ni las Fuerzas Armadas se salvan de ser corrompidas por el narcotráfico y ni siquiera las Fuerzas Armadas de Chile. Claro, hablé sobre eso con el analista en crimen organizado Pablo Ceballos, quien tiene una visión muy crítica respecto al uso de Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. Una de las zonas más sensibles, a juicio mío, es precisamente el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Porque estas instituciones fueron concebidas y entrenadas para enfrentar una hipótesis de conflicto bélico y en forma excepcional, en el caso de Chile, por ejemplo, se utilizan en situaciones de catástrofe. Eso quiere decir que no están preparadas ni doctrinaria ni operativamente para mantener una relación prolongada en entornos dominados por economías criminales, redes ilícitas o estructuras del crimen organizado que actúan con mayor sofisticación y capacidad de corrupción. Pero cuando un Estado decide utilizar a su Fuerza Armada como el último botón de resiliencia frente al narcotráfico o el crimen organizado, no puede improvisar, porque ese despliegue debe estar acompañado por una capacitación específica, con mandatos acotados, bien definidos, con un plan de salida también claro, con mecanismos de rotación de personal, pero sobre todo con unidades de contrainteligencia que monitoreen los riesgos internos de ese despliegue. Lamentablemente en América Latina hemos visto una y otra vez cómo la ausencia de estos elementos termina por exponer a los uniformados al contacto directo con redes criminales que tienen una mayor capacidad de corrupción económica o de cooptación a través de la intimidación. En nuestras investigaciones exploratorias que hemos realizado con Douglas Farah, por ejemplo, el tiempo promedio entre el despliegue militar y la aparición de los primeros indicios de corrupción rara vez supera los 3 meses. Eso de militarizar la lucha contra el narco comenzó en México con el presidente Felipe Calderón y ahora la señora Sheinbaum está como reviviendo esa política.
pero los resultados han sido desastrosos. Y en Ecuador el presidente Daniel Noboa está andando por el mismo camino. Como dices, a menudo el choque frontal termina corrompiendo a estas instituciones y dando más poder al narco. Eso sí, Ceballos es, podríamos decir, que optimista en el caso chileno. Sostiene que no se ha llegado todavía a un punto de no retorno, pero sí que se cruzó un umbral altamente peligroso. Es decir, que lo que antes era excepcional, ahora es un patrón. Entonces, ¿qué pensaríamos que puede exigir la sociedad civil para detener esta infiltración del narco antes de llegar a ese punto de no retorno? Para Ceballos es fundamental exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las instituciones públicas y judiciales. Necesitamos saber, por ejemplo, cómo terminan los procesos contra vinculados al crimen organizado y apoyar organismos independientes que investiguen la corrupción sin interferencias políticas, como los observatorios, por ejemplo. Pero también tenemos que apoyar el sistema educativo. La educación, desde mi perspectiva, es clave. Si uno analiza los planes que existen para la lucha contra el crimen organizado en Chile, la palabra educación o la incorporación del sistema educativo para evitar, por ejemplo, el reclutamiento temprano de niños y adolescentes a los circuitos del crimen organizado es bastante ausente. Y eso es grave, porque una de las lógicas que tiene el crimen organizado es permanecer en el tiempo. Y el modelo más exitoso para permanecer en el tiempo es reclutar tempranamente a niños y adolescentes a su estructura. Eso es una de las cosas más trágicas de esta situación que estamos describiendo. Pero aquí quedan claras al menos dos cosas. Una, que el narcotráfico es la peor maldición de América Latina, pues evidentemente amenaza con destruir nuestras instituciones y literalmente apoderarse de los países. Y dos, que después de tantos años no podemos seguir repitiendo una y otra vez estrategias de guerra destinadas al fracaso. Cristian, muchas gracias por este reporte y por ayudarnos a comprender un escenario tan complejo como este. Gracias a ti por el espacio y un saludo a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.